Carlos Ballesteros, que nos va a explicar más sobre el modelo, ayudarnos a entender y sobre todo ayudar cómo las empresas, las que estáis aquí, podemos apalancarnos en este tipo de empresas para ser más eficientes y luchar entre todos contra el cambio climático. Así que, Carlos, muchas gracias y te cedo la palabra. Muchas gracias, Jordi. Gracias por la presentación, por la introducción y bueno, y gracias a Solartis y Ecartis, ambos dos, por la oportunidad de explicar el modelo de negocio de las empresas de servicios energéticos. Yo creo que la jornada de hoy hemos intentado, desde luego, con foco, como decíamos, en el sector industrial, abarcar un poco, todas las necesidades que tiene, digamos, el sector, ¿no? Por un lado, ¿no? Has tocado muy bien el tema de cambio climático. Hay nuevas oportunidades a nivel regulatorio. Recientemente todos los días se abren portadas de noticias, ¿no? Con el tema del mercado eléctrico, el tema de electricidad preocupa bastante. Y cómo desde las empresas de servicios energéticos podemos apostar, lógicamente, para la transición energética, ¿no? Es decir, toda la parte de cambio climático, pero sobre todo convertirnos en un partner estratégico de desarrollo, ¿no? Ahora entraré un poco en mi propia materia, pero quería explicar un poco la temática de la jornada. Explicaremos qué es una S, cuáles son los modelos de contrato más habituales. Hablaremos también de una parte muy importante que en el modelo S es necesaria, que es la financiación de los proyectos. Hablaremos, por supuesto, más que hablar nosotros, explicaremos con casos de éxito esos modelos de negocio que habremos introducido previamente y hablaremos de comunidades energéticas locales, de almacenamiento, de experiencias y casos reales en el sector industrial y, por último, la digitalización. Yo creo que con estos 4 contextos y la financiación son, pues prácticamente los pilares también de los fondos europeos, ¿no? Los Next Generation, con lo cual yo creo que la jornada y la temática es bastante interesante. Así que, yo por mi parte agradecer una vez más a Solartis y Secarte la oportunidad y, por supuesto, colaborar de aquí en adelante en lo que sea necesario. Y a partir de aquí, pues si presento y inicio, digamos, mi primera parte, a ver si soy capaz. Vale. ¿Me confirmáis que la estáis viendo todos, por favor? Sí, Carlos, se ve. Vale. Pues el modo de tu presentación, por eso, Carlos? Ahora ya sí, ¿verdad? Sí, vale, sigues dando con tu presentación. Tienes que cambiar a el modo de presentación. A ver. ¿Así mejor? ¿Así ya veo bien o no? Si no, directamente comparto ventana, si no, no puede ser. ¿Lo veis bien o no? Se sigue viendo en modo presentador. A ver, se ve bien, pero se podía ver más grande. No, pues vamos a hacerlo de otra manera, no os preocupéis. Vamos a intentarlo así. Venga. De esta otra manera lo estamos viendo mejor. ¿Así lo veis bien? Ahora se ve más grande. Sí, perfecto, Carlos. ¿Sí? Vale, pues nada. Venga, pues nada, arrancamos. Voy a explicar un poco qué es una empresa de servicios energéticos para que lo entendamos, la tipología más habitual de contratos en el sector energético. Me voy a centrar en hacer alguna diferencia entre lo que es el NPC y el SC. Y luego entraré en detalle, concretamente, en el contrato basado en rendimiento, ¿vale? Y luego, pues por último, las S. Nada, una pincelada en S. Tenemos más de 100 empresas, más de 10 años en el sector, desde luego. Nació sobre eficiencia energética, pero es verdad que ha ido agrandando, digamos, como decíamos hace poquito con el tema de cambio climático, también, la parte de gestión de modelos de eficiencia, temas medioambientales, como no puede ser de otra manera, la digitalización, la conectividad, la movilidad, la generación distribuida, el autoconsumo, temas que hoy vamos a tratar, ¿vale? Y todo esto está bajo, vamos a decir, los modelos de servicios energéticos. Las empresas lo están utilizando, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma, pues ahí estamos catalizando tanto los servicios, las inversiones, como esas soluciones de eficiencia. Aquí simplemente decir quiénes son nuestros socios, que, no entro en el detalle, lógicamente, pero hay desde financiación, desde propias empresas de servicios energéticos, el brazo tecnológico, consultores, toda la cadena de valor, lógicamente, que necesitamos
para realizar este tipo de proyectos. Bueno, sin entrar ya en qué es ANES, entro un poquito más en el propio modelo. ¿Qué es una empresa de servicios energéticos? Bueno, pues es aquella empresa, como decíamos antes, que intenta o procura, lógicamente, convertirse en el partner estratégico de un industrial, en el sector residencial, terciario, en la administración pública, es decir, en todos los ámbitos de la sociedad, pero que además corre un riesgo tanto técnico como económico, es decir, asume, ya que aporta ese conocimiento y quiere convertirse en un partner estratégico, asume ciertos riesgos, lógicamente, vinculados lógicamente a la obtención de esos ahorros de energía. Con lo cual se va a vincular a través de un contrato en apostar lógicamente por la parte técnica y la parte económica al realizar un proyecto. Esto lo vamos a ir explicando con los diferentes siguientes modelos de contrato, pero básicamente en ese contrato que va a estar basado siempre en la obtención de ahorros de energía y va a correr ambas dos partes, ¿vale? Tanto el técnico como el económico. Bueno, aquí no entro demasiado en detalle, pero conceptos que vamos a ir hablando, ¿no?, a lo largo de la jornada y seguramente para muchos de los que están al otro lado ahora mismo escuchando les suenan muchos, ¿no? Pues casi empezaría, claro, casi por al revés, ¿no? Un contrato ya en mano, Engineering Procurement Construction Management es muy típico, es decir, ejecuto tal cual me han pedido un diseño, ejecuto y me marcho, y puede ser un proyecto de eficiencia energética perfectamente. Bueno, eso es un escenario. Otro escenario es un PPA, Power Purchase Agreement. Bueno, pues un acuerdo bilateral de compraventa de energía eléctrica a largo plazo entre varias partes, ¿no? Muy bien. Y luego ya entramos en la parte, un concepto ya más amplio también, ¿no? Hasta ahora son ejecuto y me voy, o te vendo una parte de electricidad, independientemente que sea on-site, off-site, en fin, criterios diferentes de PPAs. Contrato energético integral. Bueno, ya hablamos de administración pública. Bueno, esto es un modelo elaborado por el EDA en su día, que tiene suministro, mantenimiento, garantía, obras de mejora de la eficiencia, muy usado en administración pública y bajo el paraguas también de Eurostat, de la guía Eurostat, para el tema de computación como deuda. Y luego contratos bilaterales, vamos a decir, con sector privado. Bueno, en el sector privado tenemos dos modelos, aunque aquí aparezcan tres. El ESC, que es un contrato, el Energy Supply Contract, un contrato por unidad de energía transformada. Es decir, hay un ahorro, pero en euros / kilovatio, ¿vale? Luego analizaremos este detalle. Y por otro lado está el Energy Performance Contracting, que es el contrato más utilizado por las ESE, el que más realizamos, ¿vale? Con dos modalidades, o ahorros compartidos o ahorros garantizados. La diferencia va a ser quién financia el proyecto, pero siempre vamos a hablar de ahorro en kilovatios hora. Esto es un matiz lo suficientemente interesante que luego vamos a ir detallando a futuro. Entonces, bueno, hacemos un loop, vamos a decir, y nos ponemos un poquito con foco solo en dos modelos, Energy Performance Contracting, Energy Supply Contract. Bueno, la diferencia principalmente es un contrato que está basado en el rendimiento energético, el ahorro se produce en kilovatios, eso se traducirá posteriormente a euros, como no puede ser de otra manera, ¿vale? A diferencia, lógicamente, de un contrato de suministro de energía, que lo que te voy a decir es un ahorro en euros kilovatio hora. Ahora explicaremos las diferencias existenciales. Después comentamos un poco la diferencia entre garantizados y compartidos también en el Energy Performance Contracting para que lo entendamos. Bueno, diferencia de uno y otro. Bueno, pues decimos que uno es un contrato de rendimiento energético, mientras que el otro es un contrato de suministro energético. La diferencia de denominación de agentes, no vamos a entrar lo que es una empresa de proveedores de servicios energéticos, una empresa de servicios energéticos, pero sí me quiero centrar prácticamente con esto que tenemos aquí un poco en negrita. Es decir, por un lado tenemos que si es un modelo EPC, el pago va vinculado al ahorro energético conseguido, mientras que un SC, que es básicamente pues una empresa grande, una utility, va a ir directamente sobre un precio fijo, sin vincularlo al rendimiento energético conseguido. Si tenemos el foco en eficiencia, en optimizar los procesos, en vincularlos con el ahorro, en ser más competitivos, tenemos que ir siempre vinculados al ahorro energético conseguido. Lo demás será una tarifa, básicamente, ¿vale? Y como decíamos, el riesgo del contratista, en este caso, de la empresa que está detrás dándote este suministro, en el caso de las empresas de servicios energéticos, asumen un determinado grado de riesgo técnico y también financiero en uno de los dos modelos que ahora veremos. Mientras que en el caso de una utility, podríamos decir, no asumen ni el riesgo técnico ni el riesgo financiero, simplemente te está dando kilovatios a un precio más reducido, nada más. Bueno, nos centramos ya, hecha la diferencia, en el contrato más habitual, más
más utilizado por las empresas de servicios energéticos, insisto, en todos los sectores, en el ámbito privado, en el público ya lo vimos, no es el foco del webinar de hoy, pero podríamos decir, bueno, ¿qué consiste este proyecto? O sea, este tipo de contratos, ¿no? Bueno, tenemos una situación inicial de un industrial, por ejemplo, que tiene un coste energético de los combustibles que estoy utilizando, de la electricidad, la operación, el mantenimiento que necesite realizar. Bueno, pues se ejecuta un proyecto, una empresa de servicios energéticos hace una inversión y la realizan ellos, ¿vale? La hace la propia empresa de servicios energéticos, ¿no? Y, bueno, utiliza lógicamente una tecnología eficiente para conseguir lógicamente esos ahorros. Durante el periodo de ejecución, se ejecuta el contrato, durante el periodo de operación de este contrato, de validez, podríamos decir, lo que ha sucedido es que el coste energético que teníamos anteriormente ha disminuido gracias al ahorro, ¿vale?, que se ha realizado. Luego veremos un poco el tema de las garantías, no entro mucho en detalle aquí, para con un ejemplo explicarlo un poco mejor. Pero básicamente, lógicamente, bueno, la empresa de servicios energéticos tiene que amortizar esa inversión que ha realizado. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de los ahorros conseguidos. Estos son todos los ahorros, podríamos decir. Entonces tenemos un pago a la S, que va a tener la inversión, que va a tener también, lógicamente, pues dependiendo de las circunstancias y del proyecto, incremento de confort, va a hacer la operación, va a hacer el mantenimiento, va a asumir ciertos riesgos y luego quedará un ahorro directo, aún así quedará un ahorro directo. En el caso de ahorros compartidos, luego lo explicamos, podrá ser repartido entre las dos partes. Bueno, y cuando termine ese proyecto, cuando se haya terminado la ejecución, aquí hablamos de que se hace un traspaso de los activos al cliente final. Es decir, el cliente final lo que tendrá es su coste energético minorado, lógicamente, ¿vale?, porque la tecnología se ha realizado, tendrá que realizar los gastos de operación y mantenimiento, que podrá ser, lógicamente, con la empresa de servicios energéticos o con quien considere, y tendrá un ahorro directo. Y se habrá quedado con los activos sin haber tenido que hacer la inversión, ¿vale? Por lo tanto, ventajas de este contrato: tendrá la duración suficiente para recuperar esa inversión, podrá haber penalidades por incumplimiento, luego lo detallamos mejor, ¿vale? Y, lógicamente, habrá un incremento de remuneración por éxitos. Te explicamos ahora en otro segundo escenario, más adelante con un ejemplo, qué opciones hay. Bueno, ¿cuáles son los procesos? Podríamos decir 3 fases, ¿vale?, en este tipo de contratos. Pero tenemos por un lado la auditoría energética. Bueno, la S identifica las oportunidades, realiza un diagnóstico, incluso muchas veces, como decimos aquí, define los niveles de servicio, lo que llamamos nosotros la línea base, es decir, ver un poco cómo se está comportando digamos, pues el proyecto en el que se vaya a desarrollar, es decir, qué es necesario o cómo se está comportando ante la operación correspondiente. Lógicamente, se firma el contrato de Energy Performance Contracting y a partir de aquí empieza lo que llamaríamos el periodo demostrativo, que dura todo el contrato a realizar, como hemos visto en las fases anteriores. Se ejecuta, se instala, se hace la dirección de obra y la puesta en marcha de este proyecto. Lógicamente, durante todo el periodo se está haciendo operación, mantenimiento, la optimización. Aquí es muy importante, lógicamente, la gestión energética y la monitorización, verificación y la facturación, porque, lógicamente, se tiene que verificar, se tiene que facturar función de los ahorros conseguidos, ¿vale? Esto sería, digamos, un poco el modelo más habitual, ¿vale? Bueno, estamos hablando mucho de medida y decíamos que hay que verificar y hay que garantizar y la línea base. ¿Qué es todo esto? Hay, un protocolo, el más estandarizado, lógicamente, es el IPMVP, ¿vale? Aquí, vemos qué opciones puede haber. Lo que quiero que de alguna forma tengáis claro es que antes de hacer una ejecución hay que realizar una línea base. Hay que ver cuál es el comportamiento, los consumos que tenga la instalación, o la industria que se vaya a realizar, o si es sector terciario, es decir, climatización, cualquier ámbito en el que nosotros queramos entrar o cualquier tecnología que vayamos a implementar, tenemos que ver cómo se está comportando, es decir, tener certeza de cuál es su consumo, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos periodo de la referencia base en la línea base. A partir de aquí se implantan las MAEs, esas medidas de ahorro energético, ¿vale? Es decir, se ejecuta un proyecto de eficiencia energética. Bueno, lo que veríamos a partir de ahí, si no hubiésemos hecho nada, es lo que llamamos línea base ajustada, es decir, si hay un incremento, por ejemplo, de producción, anteriormente veíamos estos puntos azules de línea base, hay un incremento de la producción, pasaría a estos puntos rojos si no hubiésemos realizado ningún proyecto. Por eso la línea base es clave.
Y a partir de aquí es el periodo de demostración, periodo de verificación que llamamos. Es decir, hemos ejecutado, hemos implantado una medida, una tecnología en ahorro de eficiencia energética, ¿vale? Y vamos a tener un consumo. Y es importante que veamos cuál es el consumo verificado, es decir, que las empresas de servicios energéticos a sus clientes le van a demostrar, pues mes a mes o con la frecuencia que sea necesario, incluso ellos mismos van a poder tener dato y acceso a sus propios consumos, van a ver cómo se está comportando su instalación. Luego explicaremos qué es esto de consumo garantizado y qué es esto de consumo verificado. Pero básicamente la empresa de servicios energéticos va a garantizar unos consumos, ¿vale? Si en este caso es mayor el consumo verificado, buenas noticias, ¿vale? Luego explicaremos un poco a nivel contractual qué quiere decir esto, ¿vale? De tal manera que, bueno, todo es un periodo de demostración porque hay que demostrarle durante todo el contrato a ese cliente que realmente se tienen esos ahorros y con ellos, pues todas las partes ganan, ¿no? Bueno, aquí vamos con un ejemplo. Decíamos, teníamos unos costes energéticos iniciales, hemos hecho una actuación, podríamos decir, y pasamos a unos costes energéticos durante el contrato que son menores. Bien, luego hay una parte de todo el ahorro, que sería la parte de arriba, parte de ahorro para el cliente, parte de ahorro para el ese es el ahorro que tiene esa mejora, ¿no? esa medida de ahorro energético o esa instalación que se ha ejecutado. Parte del ahorro va para la S para que realice, digamos, amortice su inversión realizada, ¿vale? Y el resto, pues va lógicamente desde el minuto cero para el cliente. ¿Qué sucede en el caso que tengamos más ahorro? Es decir, el ahorro verificado sea mayor que el ahorro garantizado. Pues como decíamos antes, todos muy contentos, ¿no? Es decir, hay un ahorro extra para el cliente y un ahorro extra también para la S, ¿no? Si imaginemos que es un reparto 50-50%, después de amortizar la inversión, queda un ahorro que se reparte al 50%. Si yo tengo mucho más ahorro, ¿vale? Porque, digamos, la instalación que he ejecutado es mucho mejor y tengo más ahorro, pues esto se va a repartir, ¿no? Y es un incentivo para ambas dos partes, también esa medida, esa verificación y esa gestión energética, la optimización de las soluciones. Todos contentos. ¿Qué sucede al revés? ¿No? Que esto es lo que nunca nadie quiere que suceda, pero que también sucede. Pues aquí es donde lo que decíamos del principio, que nos diferenciaba una empresa de servicios energéticos con lo que es un mantenedor o con lo que es un instalador, es que asume un riesgo técnico y un riesgo económico. Es decir, si tenemos el ahorro verificado es menor que el ahorro garantizado, la S pone, digamos, al servicio del cliente para garantizar ese ahorro. Es decir, garantizas un ahorro y la S corre ese riesgo técnico y ese riesgo económico. Es decir, que perdería en este caso, digamos, parte de sus ahorros para que el cliente siempre tuviese durante todo el periodo del contrato el ahorro garantizado. ¿Vale? Bueno, aquí simplemente hemos hablado de ahorros garantizados y ahorros compartidos. Bueno, podríamos decir, luego tenemos otra, y ya voy terminando, otra slide en la cual vemos un poco las diferencias de quién realiza la inversión o quién no la realiza. Aquí tenemos una empresa, un cliente, bien, si es ahorros garantizados, el cliente final lo que hace es que financia el proyecto, es decir, va a una institución financiera, estoy mirando en la parte de la izquierda, ahí pide una institución financiera o con sus propios recursos, dentro de su balance, realiza la inversión, pero quiere que una empresa de servicios energéticos le garantice esos ahorros. Bueno, es decir, haya ejecutado la estación, haría todo exactamente igual, la diferencia es que la empresa de servicios energéticos no correría ese riesgo financiero, ¿vale? Entonces, CAR tiene un cargo por los servicios, lógicamente, ¿vale? Pero los costes de la instalación los realiza el cliente. Luego veremos qué ventajas o qué quiere decir todo eso también a nivel contable. En el caso de ahorros compartidos, es la empresa de servicios energéticos quien gestiona absolutamente todo. Es decir, habla con el cliente para el reparto de los ahorros y para la instalación, lógicamente, porque son ahorros compartidos, pero o bien internamente con sus propios recursos o si no, a través de alguna institución financiera, pues financia este proyecto. Con lo cual, decíamos, corren los dos riesgos, tanto el técnico como el económico, pero también asume esa parte de financiación. Esto, ¿qué ventajas tiene o qué desventajas tiene? Bueno, pues por ir centrando también. Tenemos el caso de los garantizados, ¿quién lo financia? Pues lo que financia, decíamos, el cliente, ¿no? El industrial, por ejemplo. ¿Quién es el dueño de los equipos? También el mismo, porque lógicamente para eso los ha pagado.
Entonces, los ahorros energéticos, bueno, en este caso la S asume la diferencia si no se alcanza, pero garantiza que el préstamo se compensa con los ahorros energéticos, es decir, asume el riesgo técnico, en este caso, la propia empresa de servicios energéticos. Exactamente igual, pero digamos que los activos son desde propiedad directamente de la S. Exceso de los ahorros energéticos, en este caso no hay un reparto, solo lo garantiza la S, con lo cual son todos para el cliente, ¿vale? La gran ventaja, vamos a decir, a destacar, pues sería que la S puede desarrollar más proyectos, no asume la deuda, ¿vale? Por decir una ventaja. Lógicamente, la gran ventaja en el caso de los ahorros compartidos es que el cliente no se endeuda, es decir, está off balance. Es decir, si vamos a un concepto de ahorros compartidos, quien financia es la empresa de servicios energéticos, quien es el dueño de los equipos hasta el final del contrato, donde hay una transferencia del activo, ya lo hemos comentado, es la S. Si los ahorros no se alcanzan, las pérdidas se comparten, como decíamos en el ejemplo anterior, ¿vale? Se reparten, lógicamente, esos excesos según el impacto de las partes, como hemos comentado también previamente, y la gran ventaja es que en este caso el cliente no se endeuda, ¿vale? Decíamos aquí también que lo más normal son modelos, podríamos decir, mixtos, ¿no? De los dos. Bueno, por último, oportunidades tenemos de cara a la empresa de servicios energéticos. ¿Por qué es una empresa de servicios energéticos? Pues porque de alguna forma, pues grandes ventajas, oportunidades que tiene es que fideliza la cartera de los clientes, tiene una estabilidad económica con ingresos recurrentes. También, bueno, pues está a la vanguardia de los avances tecnológicos. Bueno, puede catalizar nuevos proyectos, ¿no? Y bueno, de alguna forma también hay una importante ventaja o oportunidad que es el impulso gubernamental, lógicamente, para desarrollar tanto este modelo de servicios energéticos como lo decíamos antes de combatir el cambio climático. Para el cliente final, bueno, lo más importante es que tiene un ahorro en el directo. Además, el cliente no realiza en este caso la inversión inicial. Ahí hemos visto un escenario en el que sí, pero lo más habitual es que no. Es decir, sea que dé balance, digamos, de sus cuentas y se centre en su proceso, ¿no? De alguna forma. Claro, también puede renovar sus instalaciones, tiene más confianza en tecnologías, dado que las empresas de servicios energéticos, perdón, como van a garantizar esas tecnologías, pues son tecnologías ya probadas, maduras, testadas, con casos de éxito, como vamos a hablar a lo largo de esta jornada. Y luego, bueno, pues lógicamente la concienciación social hacia el medio ambiente, que también la van a tener. Es decir, que de alguna forma creemos que es un ganar-ganar para ambas partes, ¿no? Y por último, y aquí ya sí que termino, podemos decir, bueno, más que cuál es el rol de ANES y sus empresas de servicios energéticos, podríamos decir por qué pensamos que podemos ser protagonistas dentro del desarrollo tecnológico, ¿no? Podemos decir 5 grandes pilares, como hemos venido diciendo a lo largo digamos, de la ponencia. La garantía del ahorro energético es clave, es decir, la empresa de servicios energéticos la garantiza en cualquiera de los modelos de contratos que hemos visto. Gestión y optimización de la demanda energética, porque tiene interés, lógicamente, porque también tiene una ventaja en un momento dado, con lo cual va a estar siempre pendiente a la vanguardia de la tecnología para poder gestionar y optimizar ese proceso. El apoyo financiero lo hemos visto también, es decir, es importante que en un momento dado el cliente pues, no sufra en sus cuentas y en su balance, digamos, también esas inversiones necesarias para optimizar su proceso. Impulso de los modelos de negocio novedosos. Bueno, hemos hablado de algunos, hay algún otro más, como es el pago por uso de servitización, la agregación de la demanda, nuevos modelos que estamos viendo a nivel, como hablaremos luego, por ejemplo, el tema de comunidades energéticas locales. Y luego algo importante también, ¿no? Interlocutor único. Esto es digamos, una faceta importante que tienen las empresas de servicios energéticos, ¿no? Que es unificas en un mismo actor todo ese conocimiento y, digamos, toda la trimetodología también necesaria a nivel, por ejemplo, de conocimientos de fabricantes. Si tienes que ir con una comercializadora, una distribuidora, entidades públicas, entidades financieras, si hay que pedir subvenciones, en fin, todo esto tienes a una empresa de servicios energéticos que trabaja en el día a día como ese agente involucrador y que tiene un papel importante como promotor, por ejemplo, en el tema de la agregación de la demanda. Con lo cual, yo creo que hasta aquí, no sé si me he pasado un poco más de mi tiempo o no, pero bueno, agradeceros a todos. 2 minutitos, Carlos, solo. Bueno, pues más o menos bien. Creo que ya Perfecto. he dejado de compartir, ¿verdad? No sé si estáis viendo, he dejado de compartir, ¿verdad? Pues nada, Correcto. nada, hasta aquí, cualquier duda, si hay alguna pregunta, pues nada, luego resolvemos tranquilamente. Gracias. Perfecto. Gracias, Carlos, por asentar las bases del modelo. Ahora pasaremos al siguiente ponente, que es Javier Martínez, responsable de financiación sostenible en ANESE.
¿quién nos explicará la financiación de estos proyectos de eficiencia energética? Javier, cuando quieras, adelante. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias tanto a Leticia y Jordi por darnos la oportunidad de presentar tanto pues, qué es ANESE. Ahora vamos a presentar un proyecto también muy interesante de cara a la financiación. Y luego, sobre todo, pues bueno, ya daré paso al resto de la ponencia, que es lo más interesante. Confirmadme, por favor, que veis la presentación bien. Se ve perfectamente, Javier. Vale, genial. Bueno, pues yo ahora os voy a contar una pata complementaria también, que es muy importante, como bien ha comentado Carlos, que es la parte de financiación. Y en concreto os voy a contar una iniciativa que pusimos en marcha ya desde hace 2 años, desde la asociación, porque vimos que bueno, era necesario que para incentivar sobre todo los proyectos de eficiencia energética teníamos que ayudar tanto a las promotores, a las ESES, a las ingenierías, a los estudios de arquitectura a conseguir la financiación. Pero también vimos que en aquel momento, hace 2 o 3 años, pues a nivel financiero había un desconocimiento también muy importante sobre el modelo ese que ha explicado Carlos. Entonces, de aquí surge este proyecto que se llama FPI y que, bueno, como veis ahí es Financing Energy Efficiency Using Private Investment y tiene como objetivo movilizar inversión privada en proyectos de eficiencia energética. Es un proyecto europeo y tenemos un objetivo para 2022, para mayo de 2022, de conseguir movilizar 30 millones de euros. ¿Vale? ¿Qué es lo que estamos haciendo en este proyecto? Pues bueno, al final nosotros colaboramos mucho tanto con promotores como con entidades financieras y lo que hacemos es ponernos en el lado de los promotores y buscar cuál es el mejor mecanismo de financiación que puede cuadrar, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco, pues bueno, los servicios y todo también más adelante, qué tipos de mecanismos financieros con los que estamos trabajando son los más potentes en el mercado y los que sobre todo vais a tener acceso, ¿vale? Porque no lo he dicho, pero bueno, todos los servicios y todas las actividades que estamos haciendo en este proyecto bajo este paraguas son gratuitas y encajan cualquier tipo de promotores, desde ingenierías a estudios de arquitectura, a empresas de servicios energéticos, incluso también, y muy importante, sobre todo de cara al público objetivo también que hay hoy, a clientes finales, ¿vale? También se nos han acercado pues, clientes finales, un hotel, alguna comunidad de vecinos que está interesada en hacer un proyecto de eficiencia energética, ¿vale? Y nosotros desde ANESE pues, aportamos tanto la parte técnica a través de las empresas de servicios energéticos, como también pues, toda la parte financiera. Antes de pasar a la siguiente transparencia, me gustaría contaros un poco pues, las 4 entidades que pilotamos este consorcio, este proyecto europeo. Y básicamente, bueno, está primero el Grupo Cerbero, que es la entidad que se dedica sobre todo a captar los fondos y las instituciones financieras. Está Deloitte, que actúa como coordinador y encima además también desarrolla toda la due diligence técnica de los proyectos. Está EcoMT, que es la empresa encargada de la aplicación del blockchain. Y luego pues estamos nosotros desde ANESE, que sobre todo nos centramos un poco más en la captación de proyectos, de promotores en general. Y bueno, básicamente yo sobre todo el mensaje que me gustaría transmitir es que para desarrollar un proyecto de eficiencia energética es muy importante la parte de la financiación y es por eso por lo que nosotros desde FPI encontramos, ¿no? Y buscamos la financiación adecuada para los proyectos. También realizamos un informe de viabilidad gratuito del proyecto. Esto es lo que realiza Deloitte y sobre todo es muy interesante para las entidades financieras. Al final es un doble check que lo que aporta es confianza a la entidad financiera para que, bueno, de alguna forma pues se agilice los procesos y se agilice la financiación. Y luego además también estamos pilotando una parte muy interesante que es la aplicación de I+D, que es todo el tema que tiene que ver con certificar ahorros utilizando la tecnología blockchain.
En este sentido, dentro del proyecto, nosotros hemos querido pues, tocar un poco todos los ámbitos y todas las ramas de la eficiencia energética, ¿vale? Es decir, al final no queremos dejar a nadie fuera y por lo tanto nosotros dentro de FPI estamos tanto en proyectos en el sector público como en el sector privado y luego pues desde industria hasta agricultura, como veis aquí. Y luego muy importante también y muy interesante que estamos abiertos y ofrecemos una financiación de todo tipo de tecnologías, ¿vale? Como veis aquí también, desde movilidad sostenible, rehabilitación, sistemas de monetización, iluminación, ¿vale? Por lo tanto, bueno, yo sobre todo os animo a que si necesitáis la financiación para proyectos de eficiencia energética, pues que acudáis a nosotros. ¿Cómo funcionamos? ¿Vale? Bueno, básicamente este es el plan operativo de FPI. Primero de todo, como os podéis imaginar, nosotros firmamos un NDA pues, con los promotores y también con los inversores. Y hay una primera fase, que es una fase inicial de los proyectos, para ver si se encajan o no. Normalmente suele encajar porque los requisitos son pocos, es decir, son proyectos que estén relacionados con la eficiencia energética, que estén desarrollados en territorio nacional y, sobre todo, pues, a veces lo que hemos tenido que descartar son proyectos que en vez de ser, pues, a lo mejor, rehabilitaciones energéticas, pues son otro tipos de proyectos como construcción, ¿vale? Desde cero. Nosotros, sobre todo, estamos focalizados en proyectos de eficiencia energética. Una vez que el proyecto es interesante y entra en los criterios de FPI, nosotros lo que hacemos es, pues, en paralelo, hacemos esa parte de revisión técnica y, por otro lado, buscamos esos mecanismos de financiación, ¿vale? Una vez que el proyecto finalmente se financia, damos la opción de incluir la tecnología blockchain en el proyecto para garantizarlos, para certificar los ahorros energéticos. ¿Vale? Aquí ahora ya sí que me voy a parar un poquito más, aunque bueno, veis que hay poca información en la transparencia. Estos son los resultados que hemos obtenido a partir, bueno, hasta hoy, hasta septiembre, justo hasta de ayer. La hemos actualizado. Hemos financiado ya, hemos ayudado a financiar pues 14 millones de euros en inversión privada en proyectos de sostenibilidad. En total son 44 proyectos los que se han financiado. Si hacéis una cuenta rápida, pues estamos hablando en torno a 300.000 euros por proyecto. Pero es verdad que aquí veis que bueno, no tenemos ningún tipo de límite, ni por debajo ni por encima, ¿vale? Y aquí veis que hay proyectos que están llegando de todo tipo. Desde proyectos de iluminación, proyectos de gestión integral, ¿vale? Proyectos también de autoconsumo. Aquí sí que querría dar un pequeño paréntesis. Aceptamos proyectos de autoconsumo, ¿vale? Pero es verdad que en los últimos meses la Comisión Europea nos ha dado un mandato para que nos centremos sobre todo en eficiencia energética, ¿vale? Es decir, no entraría en proyectos de autoconsumo individual, pero sí que nos están llegando proyectos que, además de autoconsumo, pues si vienen con alguna otra medida, como una renovación del sistema de climatización o el sistema de iluminación, sí que podrían entrar, ¿vale? También de la misma forma que si tenéis alguna necesidad de financiación de algún proyecto de autoconsumo, si la acompañáis de otro proyecto de eficiencia energética, también podríamos ver cómo encaja, ¿no? Y a nivel financiero, estos 2 años nos han ayudado a ver que las 2 o 3 formas las que más están financiando estos proyectos, pues son, por un lado, la parte de líneas de crédito habituales, ¿vale? De préstamos. Trabajamos con una serie de bancos a nivel nacional, ¿vale? Esa sería una de las partes, no deja de ser un préstamo habitual. La que tiene mucha importancia el cliente final y el rating del cliente final. Esa sería una vía, ¿vale? Lo bueno además también que nosotros tenemos contacto y acceso directo con los expertos en eficiencia energética de varias entidades financieras, ¿vale? Por lo tanto, eso es un camino ya recorrido muy importante. Eso por un lado. Disculpa, Javier.
Sí. Deberías ir terminando para pasar a los casos de éxito. Vale, perfecto. Pues esta ya prácticamente es la última. Por otro lado, también es interesante las líneas de renting, ¿vale? También nosotros tenemos una serie de entidades de renting que también financian operaciones, sobre todo más a proyectos más pequeños, en torno a 100.000, 200.000 euros. Y luego ya para proyectos grandes también trabajamos con fondos de inversión que crean mecanismos financieros ad hoc y que, bueno, más adelante o también como compartiremos la presentación, pues podréis contactar con nosotros para que os expliquemos, ¿vale? Pero ya os digo, hay diferentes mecanismos de financiación, sobre todo dependen del proyecto en particular. Y a modo resumen, sí que os quería animar, ¿vale? Para que veáis que, bueno, ya es una cantidad importante la que se ha movilizado y sobre todo que nos veáis como una oportunidad, ya que tenemos a más de 23 inversores dispuestos a financiar este tipo de proyectos, de los cuales entran tanto bancos, entidades financieras, fondos de inversión y todo esto a vuestra disposición y de forma gratuita. Aquí os dejamos, pues bueno, más información, un vídeo y que sepáis que pues aquí tenéis también el acceso a la información mucho más desagregada y luego también el correo para cuando necesitéis, ¿vale? Y por mi parte, pues como me come el tiempo, ya dejo sobre todo paso a los ponentes que mi punto de vista es lo más interesante de la jornada, seguro. Muchísimas gracias, Leticia. Gracias, Javier. Ahora vamos a pasar de la ideación a la realidad con casos de éxito. El próximo ponente es Jorge Andrei, socio abogado de SliceDAO, que nos hablará del caso de éxito de comunidades energéticas locales. Adelante, Jorge, cuando quieras. Muy bien, gracias. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien, pues vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. ¿Se ve correctamente la presentación? Se ve en modo PPT, Jorge. A ver, disculpa. Hablo en modo presentación. Fin de la presentación. Vamos a abrir el PowerPoint, si no. Vale. ¿Aquí bien? Se ve la carpeta. Ay, qué error. Perdona, ¿eh? Ningún problema. Eso es del directo. Disculpa, ¿eh? A ver, ¿dónde estamos? Dejo de compartir. Ahora no estoy compartiendo, ¿verdad? No. Ok, vale. Van a ver que no se vean. Vamos a ver. Aquí. Vale. ¿Ahora? Perfecto, ahora se ve el PDF. Vale, muy bien. Perdonad las cuestiones técnicas. Bueno, muy bien, pues yo creo que todo lo que son los servicios energéticos se han explicado por Carlos de forma clarísima, incluso algunos aspectos legales, ¿no? Las diferencias que hay entre un modelo y otro. Entonces tampoco lo vamos a repetir aquí. Y la parte de financiación, yo creo que no solo con eficiencia energética, sino en general con casi todos los proyectos de transición energética, también con todo el tema de renovables, la financiación es esencial, pues porque al fin y al cabo se trata de poder hacer una inversión grande en un momento concreto y luego pues los ahorros o en el caso de un proyecto de renovables pues la energía producida nos van a amortizar la operación. Entonces de esto no vamos a repetir nada. Yo estoy aquí porque desde ANESE me han pedido, me han invitado, primero de todo agradecer la invitación a los compañeros de ANESE, muchas gracias, y también a Solartis y Cartis a explicar el tema de las comunidades energéticas. Es un tema que genera muchísimo interés en los últimos años, par de años, meses, y su principal utilidad es que está levantando muchos proyectos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta presentación es explicar bien qué son las comunidades energéticas, porque es un tema que requiere de comprenderlo bien a nivel conceptual y a nivel jurídico y saber diferenciar una cosa y otra, porque así tendremos también esta herramienta para poder
utilizarla en nuestros proyectos de eficiencia energética y bueno, pues pondremos también, digamos, algún caso de éxito o alguna explicación más concreta de cómo casa esta figura de las comunidades energéticas con los servicios energéticos. Después de mi ponencia, que es más conceptual y más jurídica, vendrán también, como ya han adelantado al principio de la presentación, todas otras presentaciones con aspectos muy concretos y muy técnicos, ¿no? Como cuestiones de almacenamiento. Pero ahora que sale en prensa y constantemente se habla de comunidades energéticas, bueno, vamos a ver qué son exactamente, ¿vale? Entonces, para entender qué son, lo primero que tenemos que tener claro es que no es lo mismo un concepto que una figura jurídica que un proyecto concreto, ¿vale? Están relacionados y en el caso de las comunidades energéticas más todavía, pero la utilidad es diferente. Por lo tanto, hay que saber si cuando hablamos de comunidad energética estamos hablando de comunidad energética como concepto, de comunidad energética como figura jurídica concreta o de una comunidad energética como un proyecto X al que le estamos dando el nombre de comunidad energética, ¿vale? La utilidad es diferente, es decir, los conceptos ¿para qué te sirven? Los conceptos te sirven para expresarte, para transmitir ideas, para comunicarnos básicamente y estructurar conocimiento y transmitírnoslo de unos a otros y poder entendernos. Eso es para lo que sirven los conceptos, ¿vale? Las figuras jurídicas tienen una utilidad diferente. Las figuras jurídicas son conceptos que el legislador, europeo, nacional, autonómico, el que sea, el legislador ha cogido y ha trasladado a una norma y lo ha definido en una norma. Entonces, en el momento en el que un concepto está definido en una norma, se convierte en una figura jurídica. Y una figura jurídica, su principal característica es que despliega derechos, digamos, despliega un régimen jurídico, a veces serán derechos y obligaciones, otras veces no, pero despliega un régimen jurídico per se. Es decir, por el mero hecho de serla, tú la metes en un contrato y haces referencia a esa figura jurídica, ya se entiende que te estás refiriendo a toda esa, y citas la normativa, te estás refiriendo a todo ese elenco regulatorio. Y por último están los proyectos concretos, que aquí están abajo, pero en realidad podían estar arriba, ¿no? Pues como es abajo, es arriba, porque son lo más importante, es decir, son lo que existe en la realidad. Si no tenemos proyectos concretos, no sirve de nada. ¿De qué sirve hablar de los servicios energéticos, de la transición energética, si no tenemos proyectos concretos? Bueno, pues un proyecto concreto no es una figura jurídica, no es un concepto, es una solución. En nuestro caso es una solución de ingeniería normalmente. Y lo que tiene que ser el proyecto es viable. Viable a nivel legal, porque encaje y lo que estés haciendo pues es posible de hacer. Tiene que ser viable a nivel económico y tiene que ser viable a nivel técnico de ingeniería, ¿vale? Entonces, bien, aclarado esto, vayamos al tema. Aquí tenemos ejemplos concretos de conceptos, figuras jurídicas, proyectos concretos para el caso de las comunidades energéticas. Bien, aquí lo fácil hubiera sido, y a lo mejor si habéis visto alguna presentación de comunidades energéticas, hacer un copy-paste de las dos directivas que lo regulan, que hay dos figuras, la Comunidad Ciudadana de Energía y la Comunidad de Energías Renovables. Y hacer un copy-paste de sus requisitos y ver en qué se diferencian, en qué se parecen, eso no sería útil. A efectos de esta presentación, quedémonos con comunidades energéticas, escrito en minúscula, es un concepto que sirve para englobar, ¿vale? De hecho, hace unos meses hubo un pequeño debate y aquí hubo una presentación muy interesante en el IDAE sobre qué les llamamos, cómo utilizamos el genérico, comunidades energéticas o comunidades locales de energía. ¿Os acordáis? CLE, que a veces aparecía, comunidades locales de energía. Bien, se ha acabado imponiendo, por suerte, también a efectos del Ministerio y así están las últimas normas aprobadas, que el término que lo englobe todo serán las comunidades energéticas. Y este término, que es un concepto igual de amplio que democratización del sector eléctrico, transición energética, etcétera, etcétera, este concepto engloba dos figuras jurídicas sectoriales muy concretas, ¿vale? Porque aquí estamos hablando del sector de la energía, no solo el eléctrico, sino también el energético. Aquí tenemos la Comunidad de Energías Renovables, la CER. Esta está en la directiva que está ahí citada, ¿vale? Y ha sido objeto de transposición. Simplemente el legislador nacional lo que ha cogido es, ha cogido la directiva, ha hecho un copy-paste y lo ha metido en el artículo 9 de la Ley del Sector Eléctrico. ¿Esto es quedarse a medias? Sí, pero tiene utilidad también, porque ahora mismo Comunidad de Energías Renovables es un sujeto, porque está en ese artículo 9 en el que están listados todos los sujetos del sector eléctrico, ¿vale? Es un sujeto de pleno derecho del sector eléctrico.
Comunidad de Energías Renovables. Segundo tipo, segunda figura jurídica sectorial que viene del derecho europeo, las comunidades ciudadanas de energía. ¿Vale? Esto está en la directiva que tenéis ahí. En cualquier caso, las figuras jurídicas más o menos desarrolladas, hay que diferenciar figuras, porque esto es un tema en el que la gente se confundía mucho al principio. Hay que diferenciar figuras jurídicas sectoriales, como son el sujeto productor, por ejemplo, en el sector eléctrico, o el proveedor de servicios energéticos. Y si tú te vas al Real Decreto 56/2016, en el artículo 3 de definiciones, tú tienes el sujeto proveedor de servicios energéticos. Bien, esto es un sujeto concreto, que es una figura jurídica sectorial concreta. Ya tiene toda su regulación asociada en esta norma, ¿vale? Otro ejemplo, que es también el que ya lo ha mencionado Carlos Ballesteros, ¿no? El Energy Performance Contracting, que en la normativa pues, es el contrato de rendimiento energético. Esto es una tipología concreta, es una figura jurídica sectorial concreta. Incluso, pues, en el contexto de la eficiencia energética, incluso tenemos renovación sustancial. Son conceptos que han sido puestos como figura jurídica sectorial concreta. Y, disculpa, Jorge, que te sí. interrumpa. Deberías ir terminando para pasar al caso de éxito precisamente de almacenamiento de energía. ¿De acuerdo? Vale, de acuerdo. Pues ya está, solo que no lo confundamos con vehículos jurídicos. Luego están las SLs, las asociaciones, etcétera. No son lo mismo, no hay prescripción de qué forma jurídica, de qué vehículo jurídico tiene que tener una comunidad energética. Y después todo esto pues, nos servirá para articular proyectos concretos con cara y ojos. Y las comunidades energéticas pues, pueden tirar del carro para estructurar y tirar adelante y financiar estos proyectos. Ya está. Aquí tenéis algunos ejemplos que están en la presentación. Todo esto es una guía que se puede acceder libremente que preparamos para la Diputación de Barcelona. Y ya está. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Muchas gracias, Jorge, a ti por aceptar y estar hoy aquí con nosotros. El siguiente caso de éxito, como comentaba, trata sobre almacenamiento de energía y tendremos a John Rosado, responsable de mercado del sector eléctrico en Tecnalia. Cuando quieras, John, adelante. Hola, muy buenas a todos y bueno, lo primero de todo y aún siendo redundante, muchísimas gracias a los organizadores que creo que esto es muy útil tanto para nosotros como ponentes como para todos los que están escuchando. Así que nada, si os parece, un segundo. Veis en pantalla completa, ¿verdad? Sí, John. Vale, bueno, pues nada, lo primero que quería decir es que, aunque a pesar de que sea una obviedad, pero es cierto que el almacenamiento es un pilar fundamental o se está convirtiendo día a día o mes a mes en un pilar fundamental en diferentes piezas de todo el sistema energético que tenemos y toda la cadena de valor que tenemos en este país, tanto en las comunidades energéticas como en el propio autoconsumo, tanto en la generación, en la propia red, etcétera, ¿vale? Entonces, por lo tanto, hoy cuando me plantearon el hecho de plantear algunos casos de éxito, lo que pretendíamos también era centrar un poco estos pocos minutos en tecnologías que desde Tecnalia consideramos que son fundamentales y que van a ser fundamentales en el reto de la descarbonización en los próximos años, la importancia de los modos de operación y vamos a poner dos casos de éxito, uno contemporáneo, por decirlo de alguna manera, y luego vamos a hablar de otro que es de hace 15 años, hablando sobre el hidrógeno, ¿de acuerdo? Vale, dicho esto, vamos a centrarnos, como decía, en tres tipos de almacenamiento, eléctrico, térmico e hidrógeno, ¿vale? Pero podríamos estar hablando de muchas más opciones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sí que queríamos desde Tecnalia mostrar un poco, nuestra visión y lo que creemos que es importante en este apartado, ¿vale? Centrándonos entonces en el almacenamiento eléctrico, decir que el ion litio es lo que a día de hoy se está considerando como lo que es la tecnología más prometedora a nivel de mercado. Hay otras muy incipientes las cuales estamos estudiando, ¿vale? Y como muchos sabréis, al final las de pequeño tamaño
suelen ir behind the meter, pero con las de mayor tamaño se tiene mayor complejidad y se realizan o es aconsejable realizar estudios técnico-económicos de viabilidad para la instalación de los mismos, ¿vale? Luego hablar también en este caso, del almacenamiento eléctrico, que creo que no hace falta que hablemos de a cuánto está el kilovatio porque nos están informando continuamente en los telediarios, de la importancia que tienen pues las diferentes estrategias, ¿vale? Que podemos utilizar, ¿vale? Uno es el arbitraje de precios. Estas tres pueden parecer algo baladí, pero no lo es, o sea, porque al final se ha demostrado que se reduce la factura sostenida en el tiempo utilizando este tipo de estrategias apoyándonos en el almacenamiento. Arbitraje de precios, ¿qué queremos decir? Cuando baja el precio, perfecto, consumimos energía, pero si el precio es alto, descarguemos la batería, ¿de acuerdo? Minimizar el término de potencia contratada. De nuevo, puede parecer absurdo, pero estamos en un país en el que está bastante establecido qué término de potencia contratar. Pues bueno, en muchos casos se ha determinado que se puede jugar con ello y, bueno, pues perfecto, cargamos cuando el consumo es bajo y descargamos para no superar este umbral de potencia. Luego, maximización del autoconsumo. Pues más de lo mismo, ¿no? O sea, vamos a cargar cuando la producción es mayor al consumo y viceversa, ¿no? Son tres aspectos que parecen una tontería, pero en el que el almacenamiento es un pilar súper importante. Luego, por otro lado, aparte de estos tres modos de operación, sí que es verdad que es importante añadir estos dos siguientes, ¿no? Y esto ya sí que nos da como un plus más que verdaderamente le aporta un valor añadido al transportista, al TSO, en nuestro caso red eléctrica, y también al operador de la red de distribución, ¿no? A los DSOs. ¿Para qué? Para que al final podamos vender flexibilidad a la propia red de distribución, pues como podéis ver ahí, para evitar sobrecargas, nudos y picos de alto consumo, ¿vale? Y luego, los servicios de balance, pues al final buscamos estabilidad, ¿no? O sea, servicios terciarios, secundarios, que puedan aportar valor añadido al TSO. Esto, día a día, de nuevo mes a mes, va aportando un valor añadido a la cadena de valor y cada vez va adquiriendo un valor añadido el almacenamiento, en este caso el eléctrico. Bien, dicho esto, pasamos al almacenamiento térmico. Ya como concepto, cada vez más estamos viviendo y estudiando e investigando la confluencia de la electrificación del calor, esa parte eléctrica con la parte térmica. Lo mismo sucede con el almacenamiento. Como veis ahí, cada vez hay una tendencia mayor de la electrificación de los sistemas de calefacción y de aire acondicionado. ¿Y basados en qué? En las bombas de calor, ¿vale? Al final con esto, bueno, a día de hoy eran, bueno, en sitios más localizados, en una vivienda que teníamos, en una vivienda de campo. Bueno, mis familiares, por ejemplo, en el sur tienen, pues una casa en el campo y teníamos, pues bueno, pues almacenamientos térmicos precisamente para, bueno, para optimizar, ¿no? Los ratios de coste-beneficio, ¿no? Pero cada vez más se está trasladando esas instalaciones individuales de una casa remota, una vivienda remota, a instalaciones comunitarias. Esto es lo que podría extenderme mucho más, pero básicamente como titular, cada vez más es a lo que se está llevando, cada vez más se está llevando a edificio, incluso a comunidades energéticas. Hemos hecho algunos estudios preliminares y luego, evidentemente, pues bueno, pues como consejo, ¿no? Como otro modo de operación, pues ese precalentamiento en las horas que debemos, en los periodos valles, en los periodos bajos, ¿no? Por último, el almacenamiento de hidrógeno, ¿vale? Bueno, el hidrógeno ahora ha venido con fuerza, estamos en no sé si es ya la segunda ola o la tercera, no lo sé, pero ya hace 15 años nosotros desde Tecnalia estuvimos estudiando bastante y con varias empresas pues estas idas y venidas de la utilización del hidrógeno, ¿de acuerdo? Como veis ahí,
tenemos diferentes opciones de almacenamiento en estado gaseoso o en estado líquido, ¿vale? Como veis ahí, el estado sólido de momento complicado, ¿no? Simplemente decir, esto es algo en lo que se está invirtiendo tiempo y recursos, muchas investigaciones y de momento a lo que evidentemente la aplicación más interesante a lo que se está atendiendo es la generación on-site de hidrógeno verde, pues mediante electrolizadores, ¿no? Basarnos en paneles, eólica y poder traducirlo en hidrógeno verde. Y por supuesto el almacenamiento también será de hidrógeno, será una pata fundamental tanto en comunidades energéticas considero que tardará en llegar, pero a nivel industrial será una pata bastante importante en no muchos años. Funcionalidades para los modos de operación. Importante, la predicción tanto del consumo como de la generación. De nuevo, puede parecer algo, bueno, baladí o sencillo, no lo es bastante complejo. Quizás la predicción de consumo, bueno, la predicción de generación también lo puede parecer, pero son complejas y hay detrás una algoritmia bastante desarrollada detrás de todo ello, ¿vale? Y además de ello, pues por ejemplo, el estado de carga y envejecimiento, muy importante. O sea, al final no os voy a engañar, pero lo que más hemos estudiado ha sido el almacenamiento eléctrico a día de hoy. Hemos conseguido optimizar los parámetros de configuración para los modos de operación de varios de nuestros clientes debido a, bueno, precisamente a la optimización y a la modelización de los estados de carga y envejecimiento. Y por último, relacionado con los anteriores también, ¿no? El propio sistema de la gestión del almacenamiento, ¿vale? Pues modelos predictivos, optimizar la carga, la descarga, esa previsión, ¿no? de consumo, de generación, toda esa integración, conseguirlo hacer en un sistema de gestión de los mismos, ¿vale? Bueno, como ya conocéis, pues los BES o cualquier sistema que pueda ser optimizado, bueno, pues en nuestro caso por un centro de investigación o sistemas comerciales. Y ya para terminar, para no pasarme tampoco de mi hora, tenemos dos proyectos muy rápido. Este proyecto AIGECO, es un proyecto actual apoyado en una subvención del gobierno vasco, ¿vale? En unos programas de financiación para la investigación industrial. Y aquí, como veis ahí, pues su objetivo era investigar y desarrollar tecnologías para cubrir toda la cadena de valor, ¿vale? Entre ellos, el almacenamiento. De nuevo, una parte muy importante en esta cadena de valor. Pues aquí lo que se trata también es pues que los consumidores y prosumidores pues adquieran ese control, ¿no? de la gestión eléctrica, de la gestión de la energía y apoyándonos en el almacenamiento y generando tecnologías y bueno, llegando a algoritmia evidentemente detrás de toda esta gestión del almacenamiento, pero no solo de eso, del consumidor, desde el punto de vista del consumidor, del agregador, del contador, del almacenamiento, etcétera, ¿vale? Y luego, este es un proyecto actual que, si no me equivoco, termina en 2021, pues al final en diciembre de este año, ¿vale? Y lleva 3 años. Me parece interesante, pues bueno, que asociéis a que hay muchas herramientas y tecnología que se debe de generar detrás de todo esto y mucho estudio, pero también quería mostrar no solo centrarnos en un tipo de almacenamiento, sino también hace 15 años, desde Tecnalia, se creó este proyecto, que era un proyecto Hydrotech, basado en las necesidades que en el momento la industria nos trasladaba, y era un proyecto piloto pues basado en la tecnología de hidrógeno y bueno, pues con la idea de que fuese un camión transportable, que pudiese generar con generación solar, que fuese modular y por supuesto pues toda esa automatización y control para controlar todo ello y por supuesto apoyado ya en el almacenamiento. Es decir, para mí, a día de hoy, es un proyecto desfasado, pero sí que muestra que ya hace 15 años hablábamos del hidrógeno, del almacenamiento del hidrógeno, de la hibridación de tecnologías y de la hibridación no solo en generación, sino también con el almacenamiento. Y con esto
termino, que creo que no me he pasado de mi tiempo, aunque he ido un poquito rápido. Perfecto, muchas gracias, John, por tu explicación. Vamos a pasar al penúltimo caso de éxito, que en este caso será de servicios energéticos en el sector industrial, a cargo de Javier Avendaño, que es gerente de desarrollo de negocio en Acciona Energía. Javier, cuando quieras, tu turno de palabra. Estupendo, gracias Leticia. Bueno, gracias a Nesis por la oportunidad de participar y bueno, y contar estos temas que a veces son necesarios difundir, pero que no son tan atractivos como proyectos más interesantes como ahora puede estar de moda la fotovoltaica, ¿no? En este caso, bueno, he seleccionado un proyecto de un recuperador de calor en una planta de automoción muy grande. Voy a hacer como el resto de ponentes y voy a compartir una pequeña presentación muy breve que me seguirá de guía para ir desglosando el caso. Ya la podéis ver, ¿no? En formato PPT. A ver. Ponlo en presentación. Perfecto. Vale, bueno, el caso es en una planta de Renault en Valladolid. Uy, va, se me salta. Bueno, así más o menos lo veis bien. Ahora no se ve, Javier. Espera, a ver, disculpa, que es que estoy teniendo problemas con el... Vale, es que tengo problemas últimamente con la presentación vamos, con la presentación de este tipo de documentos. Si así más o menos lo veis bien, yo lo voy narrando y lo mantengo así. Vamos, como os Se ve un comentaba... poco difuminado, pero te escuchamos atentos y será suficiente. Vale. Muchas gracias. Lo importante de todas maneras no es tanto la presentación, sino lo que iré contando. Básicamente se trata de en la planta de Renault, en Valladolid. Nosotros en Acciona tenemos un acuerdo marco porque tenemos identificadas tanto en Valladolid, Palencia y Sevilla pues diferentes medidas o proyectos de eficiencia que se pueden aplicar y la experiencia que tenemos pues en aire comprimido, calderas, enfriadoras, etcétera, pues nos permiten aplicarlas en procesos muy específicos que tienen este tipo de plantas en el sector de la automoción como es mecanizados, filtración, depuración, etcétera, ¿no? Este concretamente se trata de dentro del proceso de pintura que tiene la planta de Valladolid, pues reciben pues una serie de chasis que vienen de otras partes de la planta, como soldadura o la parte de mecanizada de carrozas, creo que se llama, y que al final pues le van dando diferentes baños para limpiar, desengrasar, fosfatar, etcétera, ¿no? Durante todo el proceso de secado de la pintura, pues se producen un montón de emisiones de compuestos orgánicos volátiles, pues ya sabemos que son perjudiciales para la salud y el medio ambiente. Y entonces la planta cuenta con un incinerador donde se eliminan este tipo de partículas, ¿no? El proceso de incineración se realiza a alta temperatura y los gases van por una chimenea de la incineradora, ¿no? Con todo el calor, imaginaros que se va perdiendo en la parte del proceso y que al final pues se lanzan a la atmósfera y pues haciendo muy inexistente el proceso, ¿no? En otra parte de la planta, sin embargo, tenemos que calentar los baños para toda la parte de fosfatado y desengrasado, por lo que al final estamos lanzando un calor a la atmósfera que podríamos utilizar en otra parte del proceso productivo, ¿no? Al final tenían una caldera de gas para generar ese calor en la parte de fosfatado y recirculación y lo que hicimos fue aprovechar el calor de la incineradora, que se estaba perdiendo, para calentar la parte de desengrasado. De esa forma reducíamos un montón el consumo de gas natural dentro del proceso, ¿no? Cuando identificamos la oportunidad, pues fuimos a la planta, recogimos los datos básicos, hicimos una estimación preliminar del potencial de ahorro, de la inversión. En general son datos pues, muy sencillos de calcular y lo que primero que se suele hacer es calcular el potencial del proyecto, la rentabilidad y presentárselo al cliente, ¿no? Hasta el punto de la inversión de tiempo y recursos, pues toda esa fase inicial lógicamente corre a riesgo y cargo de Acciona y en el momento que el cliente ya bajo un contrato marco que teníamos firmado lo acepta, pues pasamos a presentarle y a poner en marcha la propuesta, ¿no? Esta sería, no sé, la que quito. Bueno,
Básicamente, una vez que el cliente había aprobado la ingeniería o el estudio, procedemos a hacer la recogida de todos los datos y esta recogida de datos pues incluye, pues, lógicamente, los caudales, los consumos, las temperaturas, todo hasta el punto de detalle más granular posible, ¿no? Para que tengamos un periodo suficiente largo para recuperar, no afectar a la producción y mantener los niveles de calidad y servicio que necesita todo el proceso, pero sin perder en ningún momento pues el ahorro máximo que podamos obtener, ¿no? Sin afectar al funcionamiento de la planta, ¿no? En este caso, pues lógicamente establecimos pues unas curvas base sobre las que trabajar, midiendo todo el gas que se aplica en los quemadores y en las calderas de los baños. Y bueno, una cosa que fue clave para el ahorro fue la identificación exacta de esa línea base que luego tendríamos que acordar con el cliente y sobre la que se va a calcular el ahorro posterior. Como decía Carlos también al principio de la jornada, ¿no? Si tú esa línea base no la defines y eres fino a la hora de diseñarla, luego puede que la rentabilidad del proyecto se te venga abajo o que haya suspicacias por parte del cliente del ahorro realmente que está obtenido, ¿no? En este caso, podemos ver las líneas con las que estuvimos trabajando y sobre las que hicimos el proyecto y armamos el proyecto, ¿no? Una vez que teníamos los consumos y establecimos la línea base, lo siguiente es calcular el ahorro que se va a obtener para ver inversión versus ahorro, pues qué amortización se puede sacar a este proyecto, ¿no? Hicimos una ingeniería básica con la documentación que íbamos recopilando y le ofrecimos al cliente, bueno, lo primero, se puede trabajar en una modalidad llave en mano, que no es el caso porque queríamos ir a un contrato de servicios energéticos, o directamente que nos contratara como una S Acciona, ¿no? Una vez que nos adjudicaron el proyecto y que lo íbamos a poner en marcha, nosotros teníamos la opción de desmembrar el proyecto y contratar una instaladora para la parte mecánica, otra para la parte hidráulica, otra para la parte eléctrica, pero posteriormente la experiencia que solemos tener es que si hay algún problema a lo largo del proyecto, de la vida útil del proyecto, es difícil segmentar o identificar la responsabilidad, ¿no? Por lo tanto, en este caso optamos por ir con una sola empresa que nos lleva un llave en mano en la ejecución, ¿no? Y transferir pues, el mayor riesgo posible al proveedor, ¿no? Incluida la ejecución, lógicamente. En la oferta que le dimos al cliente, el ahorro que se obtenía era sencillo de calcular porque al final es el ahorro energético por el precio medio del gas que estaban comprando y por lo tanto pues te salen al final los euros. En este caso eran unos 150.000 euros al año de ahorro, ¿no? Calculamos el precio del gas de los últimos 5 años para no encarecer el precio que podía la compra de gas y le presentamos al cliente un proyecto a 4 años en el que la inversión se iba recuperando con el beneficio. Aquí había borrado, porque estaba para la presentación, de cómo quedaba el presupuesto, donde se puede ver pues que al final entre equipos, montaje, etcétera, pues nos íbamos a un proyecto con la financiación incluida de unos 550.000 euros, ¿no? Una vez que ya teníamos las tablas de amortización presentadas y se obtenía un payback de unos 3,6 años, el cliente en este caso quería plazos lo más cortos posibles, por lo tanto se hizo un proyecto a 4 años y en el que la vida útil a partir de la entrega era de otros 5, ¿no? O sea, le calculamos una vida útil de mínimo casi 10 años. Por lo tanto, a partir del 4.º año, el ahorro íntegro de los 150.000 euros iba directo al cliente, ¿no? El tipo de facturación se hizo una especie de híbrido entre una cuota fija para amortización de equipos y una repartición de ahorros generados al 50%, ¿no? Una vez que ya teníamos pues, las ofertas recibidas para toda la instalación, ejecución, suministro, etcétera, se asignó por parte de compras la adjudicación de todas las partidas incluidas en el proyecto y empezamos a desarrollar la ingeniería de detalle y empezamos con la fase de ejecución, ¿no? Pues se asignó un director de proyecto que establecía pues, las reuniones periódicas con clientes para informarlo del proceso y luego la coordinación con todos los proveedores que habíamos metido, ¿no? No era un proyecto muy complicado por importe, pero sí por tecnologías, ¿no? Una vez que los equipos ya estaban totalmente instalados y teníamos todo funcionando, lo más importante
para nosotros es, lógicamente, la supervisión y revisión del funcionamiento para que veamos que los índices de recuperación de calor y el ahorro se van generando, ¿no? Aquí podemos ver cómo monitorizamos la planta y una vez que se había establecido a priori la carga base o la curva base, se podría medir exactamente los consumos posteriores una vez puesto en marcha y el ahorro que se iba generando, ¿no? El sistema de control pues también comparaba continuamente los consumos de referencia, consumos futuros, ahorro instantáneo, o sea, para generar pues, todos los informes que nos iba solicitando el cliente, ¿no? Una vez que ya se terminó de facturar y el proyecto quedó amortizado, la planta se le traspasó y ahora mismo sigue funcionando directamente en la sede de Renault, ¿no? Vamos, no, como veis es un caso bastante complejo, a lo mejor técnicamente por toda la parte de recuperación de calor y de transmisión de un sitio a otro, pero en cuestión de ejecución, instalación y medición de ahorros, luego no ha tenido mayor trascendencia ni nos ha generado ninguna incidencia. El mantenimiento, lógicamente, es fundamental porque además cuanto mejor esté mantenido y más optimizada está en la planta, pues más ahorro podemos facturar después, ¿no? Y por mi parte, nada más. Bueno, dejo mi contacto aquí por si alguno de los asistentes tiene alguna duda o quiere consultarnos a Acciona en concreto, pues algún proyecto de este tipo, de este sector. Y no sé si he ido muy rápido, pero bueno, como sé que teníamos 10 minutos, esto da para mucho más, pues tampoco he querido alargarlo demasiado. Entonces, bueno, muchas gracias de nuevo, Leticia. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. Ahora pasaremos al último caso de éxito, que es sobre la importancia de la digitalización en el modelo S, a cargo de Javier Lozano, que es director de Smartkia. Y tras la presentación de Javier, pasaremos a las preguntas y respuestas. Adelante, Javier, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Y se estaba compartiendo correctamente la presentación? Sí. Vale, fantástico. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a Secartis y a Nes la organización de la jornada y que hayáis invitado a Smartkia pues, para hablar de estos temas de la digitalización en el modelo S. Yo soy Javier Lozano, que soy cofundador y director gerente de Smartkia, y para los que no conozcáis lo que es Smartkia, pues solo aclararos que se trata de una plataforma digital de gestión energética basada en inteligencia artificial. Vale, este es el motivo por el que nos han pedido que presentemos este bloque sobre la importancia de la digitalización. A ver, desde nuestro punto de vista hay tres áreas principales donde la digitalización del modelo S puede ser crítico. Por un lado tenemos la detección de oportunidades. Se trataría, uno de los principales problemas que tiene el modelo de negocio S es precisamente detectar dónde hay una oportunidad rentable. Y pues esto lleva tiempo y a veces no es tan sencillo. Entonces, a través de la digitalización podemos hacer un análisis profundo de los datos energéticos mediante, por ejemplo, inteligencia artificial, y esto permite pues, detectar esas oportunidades. Luego veremos algún caso concreto. Un segundo gran bloque en el que yo entiendo que puede participar la digitalización, que sería en la comercialización de los productos. Cómo podemos hacer que se aumenten las ventas y los ingresos, aumentando la productividad de todo el ciclo comercial, porque muchas veces pues, vender el modelo S no es sencillo, no todos los clientes lo entienden, y a través de la digitalización pues, también podemos simplificar tanto el proceso de la generación de las ofertas como cómo le traspasamos esas ofertas a los clientes. Igualmente veremos ahora algún ejemplo. Y por último, una tercera gran área donde yo creo que la digitalización es importante, que sería en la operación del propio modelo. Intentar generar una excelencia operativa. Vale, entonces respecto del primer gran área que decíamos, de detección de oportunidades, pues como decía, uno de los principales problemas en los que se encuentran las S es esa detección de esas oportunidades de inversión. En este sentido, si aplicamos tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial, pues vamos a poder detectar estas MAEs, estas medidas de ahorro energético, de forma mucho más rápida y además mucho más precisa de lo que normalmente se suele hacer para negocios. Siempre estoy hablando ahora de generalidades, no de proyectos súper complejos, pues igual como el que acaba de explicar Javier en Acciona. Esos proyectos igual todavía no son digitalizables al 100% en el proceso de detección de la oportunidad, pero hay otros muchos negocios que sí que pueden hacerse. Y como veis aquí, pues aquí se genera automáticamente una auditoría energética que nos da ya un potencial de ahorro y también nos da pues cuáles serían las MAEs con
con su potencial de ahorro y el cálculo del periodo de retorno. Todo esto se ha hecho de manera automática. Vale, respecto del segundo gran área que hablábamos, de la comercialización de los servicios, normalmente lo que se necesita es acelerar esos procesos, porque el cierre de un contrato modelo S pues suele dilatarse mucho en el tiempo y todo lo que sea reducir esos tiempos de cierre de operaciones pues va a ser favorable. Entonces, ¿qué podemos hacer con la digitalización? Pues podemos, por ejemplo, segmentar los clientes para generar perfiles, como veis aquí. Bueno, pues aquí esto es una clusterización de 20.000 clientes donde pues, se les está perfilando. Una vez que tú los tienes perfilados, ya puedes automatizar cierta tipología de oferta de modelo S que les encaja. Y por último, también tiene una ventaja respecto de la comercialización clásica, que tú puedes hacer una analítica de las métricas de pues, cuántas ofertas se concretan, cuántas se contestan, se reciben, con lo cual tú puedes ir adecuando el mensaje de esas ofertas automatizadas, porque no olvidemos que lo que estamos hablando aquí es de enviar esas ofertas automáticas. Hombre, como decía antes, no servirá para todos los negocios, pero sí para unas cuantas, como por ejemplo puede ser el caso de proyectos fotovoltaicos. Y aquí también veis un ejemplo de cómo esas ofertas generadas automáticamente por una plataforma se le pueden enviar a un cliente para decirle, oye, pues mira, este es tu consumo, este es el potencial de instalación, o sea, esta es la instalación que nosotros te recomendamos, tiene este potencial de ahorro y esta sería la inversión. Bueno, pues esto es una manera diferente de interrelacionar con un cliente final. También mediante un modelo ESCO. Vale, y ahora ya vamos a pasar a algunos ejemplos de lo que sería el bloque 3, la excelencia operativa. Bueno, por un lado tendríamos todo lo que tiene que ver con la monitorización de proyectos. Aquí os traigo un ejemplo de la gestión de hospitales de la Generalitat Valenciana, realizada por Ferrovial en nuestra plataforma, y lo que les ha permitido utilizar la plataforma pues ha sido la reducción de los errores, ahorrar tiempos en la gestión de los datos y en la detección de potenciales problemas y sobre todo también la mejora en la transparencia con el cliente, porque a veces ese es otro de los problemas en el modelo ESCO o en el modelo S, es, oye, ¿cómo nos estamos repartiendo los ahorros? ¿Realmente estamos teniendo los ahorros que nos decís? ¿Estamos monitorizando lo que debemos? Bueno, pues a través de monitorizar a través de plataformas podemos solventar toda esa problemática. Bueno, aquí tendríais otro ejemplo muy similar, en este caso Engie, pero para que veáis que las plataformas no solamente permiten hacer gestión de cualquier tipo de activo consumidor de energía, sino que también por la generación de energía, proyecto fotovoltaico como en este caso, también podría beneficiarse de estos procesos de digitalización. Vale, otro buen ejemplo sería la automatización de procesos. Aquí os traigo el caso de Telefónica, que adicionalmente bueno, es una empresa clasificada como S+ dentro del sello danés. Y aquí, pues, Telefónica lo que tenía era que tenía procesos internos muy complicados, como veis ahí, con muchos ficheros interrelacionados, o sea, unos flujos muy complejos. Esto generaba retrasos en la presentación de informes y errores, etcétera. Entonces, lo que hizo Telefónica en este caso fue automatizar todo el proceso con SmartIA, desde lo que es la captura del dato, el cálculo de los ahorros, la automatización de los informes y el envío de estos informes al cliente. Y esto ha supuesto mucha mejora en la eficiencia operativa interna de la propia Telefónica, pero también una mejora importante en la satisfacción del cliente final, porque está recibiendo los reportes en tiempo y forma, con menos errores y pues con una mejor visual. Vale, y por último, habría aquí otra parte de excelencia operativa, que sería la telegestión de instalaciones basada en inteligencia artificial. Bueno, os traigo un caso concreto de Repsol, que también es otra empresa certificada como S+ dentro de ANS, y que lo que hace es frente al telegestión, o sea, actuar en remoto en las instalaciones tradicionales, que se venía haciendo con un SCADA y a modo tradicional, pues está utilizando procesos basados en inteligencia artificial y con esto está consiguiendo ahorros, en algunos casos, hasta del 25% de la energía, solamente con el cambio de las lógicas de control, respecto a las lógicas que tenía un BMS normal al uso. Entonces, bueno, es otra línea súper interesante para mejorar los modelos S a través de digitalización porque no exige una gran inversión. Bueno, y por último, no quería dejar, con esto termino, de contaros también
con la importancia que está teniendo la digitalización a nivel Unión Europea. Aquí os traigo un proyecto en el que está comenzando, de hecho el kickoff está siendo en este momento, que se llama Smart Spin, dentro de la línea de Horizonte 2020, en el que lo que se ha apostado es por generar nuevos modelos de contratos S que se basen sobre todo también en la digitalización. Y bueno, en este proyecto lo que se pretende es que los gestores de centros comerciales puedan funcionar como modelo S, simplificar todo lo que se hay en los contratos para que le puedan ofrecer a los inquilinos, a los diferentes locales de los centros comerciales, energía o servicios modelo S. Y esto a través de mejorar esa transparencia y confiabilidad entre las partes. Esto es lo que se va a hacer a través de esa digitalización. En nuestro caso, quien va a participar a nivel España en el pilotaje va a ser los centros comerciales de Clepier, en este caso el de La Gavia y Plenilunio. Y adicionalmente hay una parte muy importante que, como visteis en una de las transparencias que os mostré, se va a hacer un tema de gamificación a través de la app. Para ver quiénes son los que consiguen los mejores ratios de eficiencia y mejora, y bueno, pues esto genera una serie de premios, porque otro de los problemas que tiene el modelo ESCO es que o no es entendible o la gente no se implica correctamente. Entonces, a través de este proyecto europeo lo que se quiere es implicar un poco más a la gente. Y ya por último decir que ANESE va a participar también en este proyecto como miembro del comité asesor externo, en este caso pues participará, entiendo, Carlos. Bueno, pues con esto finalizo. Muchas gracias por vuestra atención y yo estaré encantado de responder a cualquier pregunta que tengáis por lo que he comentado. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas y dudas. Si alguien tiene alguna duda, que aproveche ahora que están los ponentes aquí disponibles, podéis levantar la mano. O si a posteriori os surge alguna pregunta, os dirigiremos a nuestros compañeros de ANESE para que os puedan resolver cualquier duda. Mira, tenemos una por aquí, Javier. Muchas gracias, Leticia. Bueno, muchas gracias a todos por las ponencias y quería hacer una pregunta general, quizás para tanto los Javier Lozano o Javier Avendaño. Al principio de las ponencias se han hablado de sistemas quizás disruptivos, comunidades energéticas locales, temas de almacenamiento energético. Quería preguntaros a ambos si vosotros veis o incluso si ya vosotros habéis realizado algún proyecto en este ámbito que tenga que ver tanto con comunidades como con almacenamiento. Muchas gracias. Si quieres empezar. Sí, Javier. Tocayo. Rápidamente, o sea, la respuesta es en comunidades, no. Comunidades energéticas estamos empezando, pero no tenemos en fase de ejecución o funcionando ninguna. Con almacenamiento, sí. Hemos desarrollado, pues si no es la primera, será de las primeras microgrids en España, en donde hay un mega de fotovoltaica, almacenamiento, hay un software que gestiona lo que es toda la planta, puntos de recarga, gestión de flotas eléctricas, etcétera, ¿no? Entonces, con el almacenamiento sí que hemos desarrollado un proyecto, se va a inaugurar dentro de un mes y no puedo decir nombre porque todavía no ha salido la noticia, pero ya está prácticamente terminada la fase de ejecución. Y en comunidades estamos empezando a trabajar porque, bueno, pues ya se ha visto que parece que va a ser uno de los tractores en todo este tema de los fondos europeos y es importante pues que empresas como Acciona pues estén ahí metidos porque la verdad es que son muy interesantes. En España no se ha hecho prácticamente nada comparado con otros países europeos. Creo que en Alemania hay más de 1000 y aquí no llegamos ni a 30. Entonces, bueno, pues sí que estamos trabajando para estar, pero de momento la respuesta es que comunidades no hemos desarrollado ninguna. Vale, en nuestro caso, lo mismo, comunidades es un tema realmente incipiente. De hecho, bueno, pues todavía ni siquiera está clara la definición de comunidad, pero bueno, sí que vemos muchísima inquietud y muchísimos proyectos que se quieren desarrollar al hilo de este tema, pero ahora mismo en la operación no hay nada. En el tema de almacenamiento, sí que estamos trabajando con una gran multinacional ahora mismo para el análisis de si le conviene o no tener baterías en ciertos mercados. Muchas gracias. John, ¿tienes la mano levantada? Sí, solo iba a aportar un poco a lo que han comentado los dos Javieres, que sí, cierto,
a nivel, bueno, todavía no se tiene claro exactamente cómo se conformarán y la legislación que regirán las comunidades energéticas. Es algo súper incipiente, totalmente de acuerdo. Y sí que es verdad que nosotros como centro de investigación sí que es verdad que sí que estamos intentando investigar en esa parte que han comentado ambos, pues de herramientas, de tecnología, de software que puede ir apoyando todo lo que está detrás de estas comunidades energéticas, tanto a nivel de materiales como puede ser el propio almacenamiento, como a nivel de gestión de las herramientas que corren detrás de ellas, ¿vale? Muchas gracias por vuestras respuestas. Algunos de los asistentes nos han escrito que si vamos a compartir la grabación y las presentaciones. La respuesta es que sí, tendremos la grabación y las presentaciones disponibles en el área de socios de nuestra web. No sé si hay alguna pregunta más, si se las están reservando, están reflexionando para hacerlas a posteriori. Cualquier consulta, ya decimos, nos podéis escribir y junto con los compañeros de ANESE os responderemos encantados. Bien, si no hay ninguna pregunta más, agradeceros mucho esta jornada, estos invitados. Gracias a Javier Martínez especialmente, quien ha estado ahí detrás de la jornada organizando. Y sin más, muchas gracias Carlos Ballesteros también, a todos Javier, a todos los ponentes por haber asistido hoy a esta jornada, que era muy necesaria realizarla. Costaba encontrar el momento para hacerla, pero es un tema del que se tenía que hablar y más de una forma tan transversal. Hemos hablado desde muchos puntos de vista, muchos sectores en los que estamos trabajando desde Secartis en general, almacenamiento, generación de energía, digitalización. Así que agradeceros muchísimo vuestra participación. Haremos llegar toda esta información a todos nuestros asociados para que la tengan disponible y tengan vuestros contactos. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos.